En el video anterior hablamos acerca de la aplicación de las integrales para realizar cálculo de trabajo cuando la fuerza que se aplicaba era variable. Dentro de este mismo rubro, es decir, de cálculo de trabajo, las integrales también se pueden utilizar para calcular cuál es el trabajo requerido para estirar o bien comprimir un resorte. Para ello vamos a requerir hacer uso de la ley de Hooke. La ley de Hooke enuncia lo siguiente. La fuerza F de X que se requiere para estirar un resorte, X unidades a partir de su longitud natural, está dada por la expresión F de X igual a K de X, donde K es una constante llamada constante del resorte. Entonces, recordando, ya que el trabajo se calcula como una fuerza por una distancia y que la integral de trabajo básicamente es la integral desde A hasta B de f de x diferencial x, f de x pasará a ser ahora la expresión que nosotros tenemos aquí. Ahora, en realidad lo que nos interesaría es calcular cuánto vale K para poder obtener el trabajo que resulte de estirar o comprimir el resorte. Por ejemplo, se nos plantea lo siguiente. Para estirar un resorte de su longitud natural 5 centímetros a una de 10 centímetros, vamos a requerir una fuerza de 20 newtons. Queremos calcular cuál es el trabajo que se realiza cuando estiramos el resorte de 10 centímetros a 15 centímetros. Bueno, por ahí vemos un pequeño bosquejo de lo que estamos generando. La longitud natural se está refiriendo al tamaño, vamos a decir que de por sí tiene el resorte, sin que nosotros lo estemos estirando o bien comprimiendo, es el tamaño que de por sí va a tener. En ese tamaño nosotros no estamos ejerciendo ningún tipo de fuerza y en consecuencia tampoco se está ejerciendo algún trabajo. Cuando nosotros tomamos a este resorte y lo estiramos a partir de esa longitud natural hasta 10 centímetros, se ha hecho uso de una fuerza de 20 newtons. Bueno, y finalmente pues se vuelve a estirar y se lleva hasta los 15 centímetros. Lo que ahora queremos saber es cuál fue el trabajo que se implicó en este último proceso. O sea que lo que tú vas a calcular es W. Bueno, para que tú puedas realizar ese cálculo. Recuerda que comentábamos al final del video anterior que una de las cosas que hay que hacer para ese tipo de problemas, ya que ahora ocupamos sistemas de unidades, es convertir todas las unidades a manera de que sean congruentes unas con otras. Si tú observas aquí, la fuerza se está midiendo en newtons y en consecuencia, pues vamos a requerir trabajar entonces las distancias en metros. Por lo tanto, antes de comenzar a plantear nuestras integrales, pues hagamos la transformación de unidades. Estos 5 centímetros pasarían a ser 0.05 metros. Los 10 centímetros son equivalentes a 0.1 metro y finalmente los 15 centímetros equivalen a 0.15 metros. Bueno, ya tienes esta parte. Ahora mencionábamos la integral con la que concluíamos el video anterior es esta de acá. Trabajo se calcula como la integral desde A hasta B de f de x diferencial x. Ahora, para este tipo especial de problemas que implican resortes, mencionábamos que esa f de x está proporcionada por el producto de la constante k por x. Vamos entonces a buscar cuánto vale esta k para que una vez obtenida podamos proceder a integrar. Revisamos por acá datos que tenemos de un primer estiramiento. La fuerza que se aplicó es de 20 newtons y el estiramiento fue equivalente al que se llevó a cabo de su longitud natural hasta los 10 centímetros. Vamos a hacer valor final menos valor inicial, es decir, los 0.1 menos los 0.05. Voy a despejar porque lo que me interesa es el valor de K. K será igual entonces a 20 sobre 0.1 menos 0.05, que pasarían a ser 0.05. Divido 20 entre esta cantidad y obtendré como resultado 400. Ya tienes el valor de esa constante K. Vamos a proceder entonces a plantear integral. Trabajo es equivalente a la integral de 400x diferencial de x. Ahora falta saber cuáles son los límites de integración. Bueno, en apariencia, los límites de integración tendrían que ser 0.1 a 0.15. Sin embargo, recuerda que el resorte ya tiene un tamaño, vamos a decir, predefinido, una longitud natural, en base a la cual tú no estás realizando ningún tipo de fuerza. Como no aplicas fuerza en esa longitud natural, sería necesario
que al momento de calcular el trabajo, tú retires esa longitud natural de los aparentes límites de integración. Es decir, en vez de que tú trabajes ese punto 1, vamos a ponerlos acá, el límite inferior en realidad vendría a ser los punto 1 menos la longitud natural que posee el resorte, que decíamos son los punto 0,5. Resto y me da como resultado 0,05. Ahora, mi límite superior tendrían que ser los punto 15 menos la longitud natural, 0,05, es decir, 0,1. Y por lo tanto, los verdaderos límites de integración serán 0,05 hasta 0,1. Y ya tienes planteada tu integral. Procedamos ahora a resolverla y esto pasaría a ser 400x cuadrada sobre 2, que es equivalente a 200x cuadrada, a evaluarse de 0,05 hasta 0,1. Y haces límite superior menos límite inferior, es decir, 200 por 0,1 al cuadrado menos 200 por 0,05 al cuadrado. Hago operaciones y esto me va a dar como resultado 1,5. Ahora, unidades de medición. Recuerda que estás midiendo la fuerza en newtons y las distancias en metros. Por lo tanto, esto equivale a 1,5 newtons por metro. Pero recuerda que esto también, según la tabla que mostramos anteriormente, en el sistema de unidades, newtons por metro también equivale a joules. Así que entonces, el trabajo que se ha aplicado para ese estiramiento es de 1,5 joules. Y ya encontramos el resultado. Veamos un segundo ejemplo. En el ejemplo 5, se nos pidió suponer que se necesitan 4 joules de trabajo para estirar un resorte desde su longitud natural de 33 centímetros hasta una longitud de 41 centímetros. ¿Cuánto trabajo se necesita para estirarlo desde una longitud de 35 centímetros a una de 45 centímetros? Bueno, observamos por ahí el diagrama que generamos. Para realizar el primer estiramiento, lo que ahora te están proporcionando no es una fuerza, es un trabajo. Nos están diciendo que para llevarlo de estos 33 a los 41 se ha hecho uso de los 4 joules. En apariencia es un problema similar al anterior. El detalle es que decíamos no te proporcionan fuerza, te proporcionan un trabajo, motivo por el cual en la expresión original f de x igual a k de x, tú no podrías simplemente sustituir en f y despejar acá como se hizo en el ejercicio anterior, porque decíamos este dato no se te está proporcionando. Sin embargo, sí puedes calcular acá, que en realidad es el objetivo, para poder finalmente calcular cuál es el trabajo que se aplicó en este último estiramiento. ¿Cómo lo hacemos? Recuerda que la integral general que tú estás resolviendo es esta de acá. La integral desde A hasta B de f de x diferencial x, donde para este tipo de problemas de estiramiento y compresión de resortes, f de x está dado por esta expresión. Vamos a sustituir en f la que tenemos acá, y w entonces pasaría a ser la integral desde A hasta B de k de x diferencial x, o sea que en términos pues un poquito más generales, es el integral que tú trabajas para ley de Hooke cuando vas a calcular trabajo. Vamos a sustituir los datos que ya conoces. En este momento, lo que tú conoces es el trabajo que se aplicó, que son los 4 joules, y conoces también límites de integración. De hecho, se pueden calcular. Recuerda, antes de que empecemos a trabajar, voy a hacer una conversión de unidades para que todas sean congruentes. O sea que como estoy trabajando el trabajo en joules, voy a transformar esto a metros. Y voy a manejar aquí 0.33 metros, y aquí voy a generar 0.41 metros. Estos pasarán a ser 0.35 metros y aquí tendremos 0.45 metros. Recuerda que para los límites debes retirar siempre o restar siempre la longitud natural. O sea que, por ejemplo, mi límite inferior en apariencia son los 33 metros. Sin embargo, como esa es la longitud natural del resorte y yo ahí no aplico ningún tipo de fuerza, lo que voy a hacer es restarle a esa longitud o a ese aparente límite de integración la longitud natural.
En otras palabras, pues como estás partiendo de su tamaño original, 0.33 menos 0.33 pasará a ser 0. Ahora, en apariencia también, el límite superior tendría que ser 0.41. Sin embargo, si tú le restas la longitud natural, esos 0.41 se transforman en 0.08. Es decir, 0.41 menos 0.33 pasarán a ser 0.08. K, no conoces el valor, pero como es una constante la vamos a dejar ahí. X, diferencial X. Bueno, recuerda, tu objetivo es encontrar acá, así como lo hicimos en el ejemplo anterior, para que una vez que tú ya lo tengas, pues calcules el trabajo, que es lo que tú requieres conocer. Bueno, hagámoslo de la siguiente manera. La expresión que yo ya tengo acá, si bien no me da el valor de la constante K, sí me va a permitir calcularlo una vez que yo termine de integrar. Y de hecho lo puedo hacer porque K es una constante y pues ya tengo completa mi integral. Voy a aplicar fórmula directa y obtendré x cuadrada sobre 2. Todo esto a evaluarse de 0 hasta 0.08. Haz tu evaluación normalmente. Límite superior menos límite inferior. Superior es K por 0.08 sobre 2. Menos el límite inferior, K por 0 al cuadrado sobre 2. Si yo procedo a evaluar, esto automáticamente se transforma en 0. Y únicamente me ha quedado esta igualdad. K por 0.08 sobre 2 es igual a 4. Vamos a despejar acá. K es equivalente a tener 2 que por 4 se va a hacer 8 sobre 0.08. Si tú metes esto a tu calculadora, obtendrás como resultado, por aquí corregimos, aquí falta el cuadrado, colocamos este cuadrado, y aquí abajo también colocamos el cuadrado. Y ahora sí decíamos, si yo meto todo esto a la calculadora, pues haciendo operaciones obtendré como resultado 1250. Ese es el valor de la constante K. Como ya conoces acá, pues ahora sí puedes proceder a calcular el trabajo que te interesaba inicialmente. Así que armo mi integral de trabajo y esto será la integral ahora de 1250x diferencial de x. Para los límites de integración, bueno, ahora te interesa calcular de 35 centímetros hacia los 33, que en términos de metros pues son 0.33 y 0.35 respectivamente. Resta a tu aparente límite de integración la longitud natural. 0.35 menos 0.33 pasarían a ser 0.02. Resta ahora a los 0.45 la longitud natural y esos 0.45 menos 0.33 pasarán a dar como resultado 0.12. Nuevamente integra y obtendrás el trabajo requerido. Esto será 1250 x cuadrada sobre 2. Todo esto a evaluarse de 0.02 hasta 0.12. Hacemos límite superior menos el límite inferior. Superior es 0.12, sustituyo y obtengo 1250 por 0.12 al cuadrado sobre 2. Menos 1250 por 0.02 al cuadrado sobre 2. Mete todo esto a la calculadora y obtendrás como resultado 8.75. Recuerda que estás utilizando newtons por metro o bien, lo que es lo mismo, 8.75 joules. Y encontramos el resultado. Recuerda leer con atención los problemas porque si yo no hubiese identificado que lo que se me proporcionaba era un trabajo, seguramente habríamos querido resolver el problema como lo hicimos en el ejemplo anterior. Y por todo lo que ya comentamos, pues el proceso habría sido incorrecto, porque lo que a ti te proporcionaron no fue una fuerza, sino que fue un trabajo. Sin embargo, aun y cuando no conocías a la constante K, como pudiste observar, se pudo calcular
y de ahí en más, pues el proceso era exactamente el mismo que en el caso anterior. Por ese video es todo. En el siguiente analizaremos un ejemplo más de aplicación de las integrales en problemas de trabajo. Nuevamente, existen los foros y la parte de comentarios para ir dejando las dudas.